Para mí fue un sueño y hoy es realidad. Estar hablándote a través de este medio que yo he bautizado del miedo al amor. Soy Marisbelia Tomodo, compartiendo contigo de corazón a corazón para que puedas recuperarte de la inseguridad y el miedo en tu camino de aprender a amarte. ¿Me acompañas? Hola mis queridos amigos, aquí estoy una vez más con ustedes en mi episodio 019. Estoy contenta porque no solamente estoy haciendo los podcasts, estoy haciendo el cafecito espiritual. Y te invito por Instagram, del miedo al amor Marisbelia Tomodo. La semana pasada estuve con Nurbik Villegas. Si quieres, puedes parar aquí. Entra al cafecito en Instagram y después regresa al podcast. El poder de la palabra. Estuvo súper bueno. Fue lo que hablé la semana pasada en el podcast y lo tratamos casi una hora. Estuvimos conectadas las dos hablando del tema. La semana que viene voy a tener a Giovanni Sósaro, que es especialista psiconeurolingüista, y vamos a hablar sobre la negación. Hoy vamos a comenzar en este episodio a hablar sobre lo que es la negación para Marisbelia Tomodo. Y voy a comenzar el tema con esta pregunta. ¿Por qué las relaciones interpersonales para algunos son tan difíciles? Otra pregunta. ¿Cómo te relacionas contigo mismo? ¿Te conoces? Anota estas preguntas y date el tiempo para responderlas. Si yo te pregunto, ¿eres víctima del mundo que ves? O por el contrario, hoy en día eres testigo del mundo que observas. Contesta esta pregunta. ¿Crees que eres observador o crees que eres víctima? ¿En qué papel te has visto? ¿Te has descubierto en alguno de estos dos papeles? En mi capítulo 001 del podcast encuentras una información extensa sobre el personaje de la víctima y te darás cuenta al escucharlo de que el personaje de la víctima vive a la defensiva. Siempre consigue fuera de sí un villano que le hace sufrir y reacciona inconscientemente de manera tal que daña sus relaciones y se lía constantemente. Por eso te digo, es importante que regreses al 001 y que escuches sobre el personaje de la víctima y te des cuenta si tú estás en ese papel. O con lo que vas a escuchar hoy, que me contestes luego por mensaje privado, si estás en el papel de observador o si quieres llegar a ser observador de tu vida, de ti mismo. Para comenzar con el tema de la negación, es importante comenzar notando cómo los seres humanos vivimos desconectados de nosotros mismos. Esto ha sido demostrado científicamente por los especialistas en neurociencia. El martes vamos a hablar de este punto específicamente. Literalmente, vivimos desconectados de nuestro cuerpo. La negación de nuestras emociones es un mecanismo de defensa que hace que evitemos la ansiedad, las emociones desagradables y las situaciones frustrantes. Lo interesante es que cuando aprendemos a no sentir las emociones desagradables, también anulamos y desconectamos las emociones agradables. Así que pasamos a vivir desde un grado neutro. Literalmente nos desconectamos de las emociones que nos conectan con la plenitud y el disfrute, tanto como nos desconectamos de las emociones que nos incomodan. ¿Te has dado cuenta si tú disfrutas la vida? ¿Te has dado cuenta si realmente sientes plenitud cuando estás en contacto con la naturaleza? Cuando estás con tu familia, sientes bonito, sientes realmente agradable adentro, o vives desde el miedo de no saber qué hacer, o vives desde la tensión emocional de controlarte y controlar a los demás. Date cuenta, esto es para que reflexiones, para que te observes,
para que puedas amarte y vivir una vida plena. Igualmente, al relacionarnos por diferentes razones y miedos, tendemos a evitar los problemas y los conflictos que se nos presentan en el día a día. Sin embargo, al hacerlo, conseguimos todo lo contrario. Los problemas no solo no han desaparecido, sino que se van acumulando. Por esto, no es de extrañarse que algunos tiempos nos sintamos sobrepasados emocionalmente y no sabemos qué hacer. Reprimir nuestras emociones y sentimientos pueden convertirnos en personas ansiosas, nerviosas e irritables cuando negamos aquellos sentimientos que nos producen un desgaste de energía. Terminamos sin darnos cuenta, gastando mayor energía aún en el intento. Esto incide en nuestro estado de ánimo e incluso en nuestra salud mental, provocando un ciclo negativo de pensamientos recurrentes sobre nosotros mismos y nuestra realidad. Es importante que podamos entender de que este problema no me lo estoy creando en el momento presente. Este problema tiene raíces muy profundas. En muchos casos, culturalmente hablando, nos han educado para esconder nuestras emociones y por ello nos cuesta mucho expresarlas. Un ejemplo, los hombres no lloran. En mi caso, a mí me decían, cuando yo me enojaba, al cuarto, Marisbelia, hasta que se te pase. No, yo no resolvía el enojo. A mí me veían enojada y eso estaba prohibido. ¿Qué hacía yo con esa emoción? La dormía, me quedaba dormida, se me pasaba. Pero yo no resolvía la situación que me causó el enojo. A mí no me hablaban, a mí no me guiaban. Eso no se usaba en mi casa, por lo menos. Otro ejemplo es, tienes que ser una niña buena. Si era una niña buena, lo que se considera una niña buena, entonces recibía el premio del cariño. Ser buena significaba complacer a mamá. Entonces, así crecimos. Así crecí yo. En mi caso, estaba permitida la tristeza, pero nunca el enojo. Y cuando tenía problemas, no los contaba. Me quedaba calladita, no los traía a la casa. Entonces, no tenía educación emocional. Así que aprendí a almacenar, aprendí a esconder, aprendí a ignorar mis emociones. Una pregunta que tengo, ¿por qué reaccionamos de la manera como lo hacemos? Si ya me has escuchado en otros podcasts y has leído mi libro, Autoestima, Búsqueda Interior, que está en Amazon, ya puedes tener idea muy clara de la respuesta de esta pregunta. Y hoy te voy a aclarar por aquí. ¿Por qué reaccionamos de la manera como lo hacemos? Porque estamos sobrecargados y no lo sabemos. Literalmente, acondicionamos a nuestra mente a no sentirnos, no sentimos nuestro cuerpo. Y esto hay que vivirlo y experimentarlo para poder hablar de este tema. No como científica, porque no lo soy abogada, sino como practicante de lo que los científicos han comprobado. Eso es lo que yo soy, practicante, estudiosa de todos estos temas y practicante. Y es lo que yo creo desde mi punto de vista y desde mi propia y maravillosa experiencia de mi propio autodescubrimiento. La carencia de educación emocional en la infancia de muchos nos enseña el hecho de esconder lo que no sabemos cómo resolver por falta de guía. Acumular lo que nos incomoda desde la temprana infancia porque el niño no sabe qué hacer con eso. Así que creamos un volcán de emociones almacenadas sin resolver, que hoy en día nos hacen reaccionar de maneras muy destructivas, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Este volcán de emociones nos hace vivir
desde una necesidad de autocontrolarnos que nos mantiene exhaustos. Para que entiendas esto, quiero que te imagines a una persona dentro de una piscina que mantiene bajo el agua una pelota grande, una pelota fuerte, de esas de ejercicio, de plástico fuerte, y la mantiene debajo de su cuerpo. Con las piernas, con los brazos, mantiene la pelota debajo del agua. Nadie ve que él tiene la pelota. Llega el momento que la persona se cansa y la persona no puede más. Esa pelota sube a la superficie con fuerza porque la misma gravedad hace que suba y la hace salir con fuerza. Así son las emociones que tenemos estancadas. Necesitan moverse y nosotros invertimos extra energía en mantenerlas escondidas, en mantenerlas sepultadas. Así que aprendemos a vivir con la pelota debajo de nuestro cuerpo, abrazando esa pelota exhaustos, controlando todas las emociones fuertes que sentimos, muchos queriendo ser buenos, amables, cariñosos, etc. Cuando por dentro tenemos enojo, amargura, frustración. Aprendemos a vivir controlándonos constantemente. Aprendemos a vivir desde la creencia de que está bien y es necesario controlarlo todo. Pero esto es algo imposible. Algunas cosas escapan de nuestro control y darnos cuenta de esto puede generar mucha ansiedad. Las emociones son energía en movimiento. Necesitan moverse y nosotros hemos aprendido a esconderlas, a taparlas, a no tratarlas, a no confrontarlas. Los sentimientos, sensaciones y emociones nos comunican información, una información a la que debemos prestar atención, ya que, de no hacerlo, puede provocar problemas mayores. Aunque a corto plazo, evitar estos sentimientos puede parecer una buena idea, a largo plazo puede generarnos incluso problemas físicos causados por el estrés y la ansiedad que esta situación nos impone. Por esto es muy importante aprender a observar nuestro cuerpo. Mediante la observación puedo reconocer lo que estoy sintiendo y más aún lo que estoy pensando. Una vez que me entreno en el nuevo hábito de sentirme, porque sí, soy testigo de que puedo reaprender a sentirme, detenerme para observarte, detenerte para amarte. No sentimos el cuerpo. Está comprobado científicamente que no sentimos el cuerpo. En este punto, te invito a que visites mi canal de YouTube, Marisbelia Tomodo, y vas a buscar el video que se llama Codependencia, conociendo a nuestro niño interior 3. Experiencia vivencial. Si te interesa este tema, escúchalo. Dura 21 minutos, pero no te lo pierdas, porque es una experiencia de mi propia vida donde cuento cómo sentí en ese momento que estaba totalmente desconectada de mi cuerpo. Fue una experiencia inolvidable, porque fue la primera vez que me di cuenta de cómo mi cuerpo iba por un lado y mi mente en otro, y cómo yo vivía en la mente y vivo si no practico las disciplinas que practico hoy en día. Una forma muy corriente de negación es la de no asumir nuestras propias dificultades, culpando a personas o circunstancias externas. Esta es otra manera de evadirme. Es mucho más fácil hacerme víctima de mi esposo, hacerme víctima de mi suegra, hacerme víctima de una amiga,
a tomar la responsabilidad de que no sé cómo resolver un conflicto con ellos y los uso meramente para sufrir. Porque la verdad es que podemos aprender esto de lo que les estoy hablando, porque hay mucho material a la mano. De esto se trata el amor propio. Reprogramarme, aprender a sentir de nuevo para liberarte. Dejar de culpar a los demás y tomar tu responsabilidad en el asunto, siendo vulnerable, sintiendo la emoción y dándote cuenta de cómo puedes hacer para resolver ese conflicto. Dejar de culpar a los demás y tomar tu responsabilidad en el asunto. Pregúntate, ¿qué necesitas hacer para superar el conflicto? Eso es amarte, tomar los pasos que necesitas dar para crecer y ser libre, emocional, mental, espiritual y relacionalmente como consecuencia. La negación emocional puede ocurrir en cualquier faceta de la vida, como en una relación de pareja en la que las partes no asumen su responsabilidad y se culpan el uno al otro. La negación también es común en personas alcohólicas y en personas adictas, cuando se autoconvencen de que volver a consumir en pequeñas cantidades de aquel producto que les ha generado el problema no les supondrá ninguna consecuencia negativa. La mujer que regresa con un hombre que le hace daño, con un hombre agresivo, con un hombre que la maltrata y piensa que si regresan va a cambiar. Si no hacen terapia, olvídate. Aprender a reprogramarte para amarte. Para aprender a manejar las emociones incómodas es necesario entender que las emociones son necesarias, que es importante confrontarlas. Y como primer paso, es necesario que nos demos el permiso a sentirlas. Sentir las sensaciones en nuestro cuerpo, entrenándonos durante la meditación. Meditar nos ayuda a observar nuestro cuerpo. Meditar nos ayuda a ser testigo de nosotros mismos. Ser testigo de la situación que estamos viviendo. Meditar nos ayuda a observar el mundo interior y el mundo que nos rodea. Meditar nos ayuda a ser observadores para poder tener relaciones intrapersonales más auténticas y desde allí tener relaciones con otras personas más relajadas desde nuestra propia autenticidad. No se trata de evitar la emoción que percibimos como incómoda o la situación que nos la provoca, sino de vivirla y hacerle frente para poder sentirnos liberados y vivir en plena estabilidad y salud mental. Si te sientes identificado o identificada con esta situación, quizás sea hora de preguntarte a ti mismo, ¿qué es aquello a lo que temes enfrentar? ¿O qué beneficios podrías obtener si consigues aceptar tus sentimientos como algo que nos hace simplemente humanos y vulnerables? No te pierdas el próximo cafecito espiritual, donde voy a entrevistar a Giovanni Sósaro, que nos aclarará mucho más profundo el problema de la negación humana, de sus propias sensaciones y emociones, y cómo podemos ayudarnos a resolver este problema. Por favor, si no alcanzas a vernos en Instagram, del miedo al amor, Marisbelia Tomodo, búscame en YouTube con el tema La negación de las emociones con Giovanni Sósaro. Yo lo publico, lo que hago en Instagram lo publico en YouTube, así que puedes seguirme por ahí también. Muy importante, por favor, envíame tus preguntas. Todas las preguntas que me envíen por mensaje privado, yo las voy a contestar en el cafecito espiritual. Espero que te haya gustado este tema, que haya tocado tu corazón, que te sirva, que te ayude y no lo olvides. Te espero en el cafecito espiritual. Instagram, Marisbelia Tomodo. Un abrazo y que Dios te bendiga.